Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Estos son nuestros principales titulares. Primaria, secundaria, UTU y la Universidad de la República paralizarán sus actividades los días 11, 12 y 13 de junio en todo el país en reclamo de mejoras salariales en la rendición de cuentas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Roibal Pino, afirmó que por sentirse sospechado se excusará de participar en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Así lo anunció en declaraciones a TN1 Noticias. El presidente José Mujica se refirió en España a la despenalización del aborto y al intento de legalizar la comercialización de la marihuana y aseguró que con ellas lo que busca es una solución a problemas que afectan a la sociedad, lo que no quiere decir que esté de acuerdo. El presidente recibió hoy el premio Libertad Cortés de Cádiz. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que los niveles de hacinamientos en los centros de reclusión son menores a los recogidos en el informe carcelario por el comisionado parlamentario Álvaro Garcés. El ministro interino de Economía, Alejandro Antonelli, manifestó que la inflación es una preocupación muy seria y que afecta a quienes tienen un ingreso fijo, como los trabajadores y los jubilados. El canciller Héctor Timerman calificó como gravísima la acusación de un fiscal argentino sobre la presunta infiltración terrorista de Irán en varios países de Sudamérica. Apasionante definición del campeonato clausura. Mañana se jugarán a la misma hora los partidos Peñarol-Liverpool, Defensor Cerro y River Fénix. En el espacio cultural, Majo Borges entrevista a la directora del documental El Bella Vista, Alicia Cano. El presidente de la República, José Mujica, se encuentra ya en Vitoria-Gasteiz, capital administrativa del País Vasco. Desde allí tendremos más adelante los informes de nuestras enviadas especiales, Andrea Tavares y Silvana Sosa, en esta gira del presidente José Mujica. Volvemos ahora con la información de portada. La coordinadora que nuclea a todos los sindicatos de la enseñanza resolvió la realización de paros por regiones en todo el país los días 11, 12 y 13 de junio en reclamo de una mejora salarial en la próxima rendición de cuentas. No se descarta el inicio de una huelga general. Con esta resolución se verán afectadas las clases en primaria, secundaria, UTU y la Universidad de la República. Instalar una nueva jornada de movilización de carácter nacional los días 11, 12 y 13 de junio, donde se va a dividir el país en 3 regiones. La idea es que en cada región paremos todos los sindicatos de la educación pública, incluso es una jornada de paralización con movilización. No se descarta el inicio de una huelga general en toda la educación. Hay más de una filial de la Federación que ha resuelto esta medida, no solamente en Montevideo, sino que ya hay filiales del interior que lo han resuelto, otros la van a estar discutiendo en el correr de la próxima semana y es parte de la discusión de la Asamblea General de Delegados del domingo 9. Entendemos que en esta oportunidad, última rendición de cuentas, donde además se puede ampliar la inversión en educación, el eje debe ser el salario, particularmente además porque para el año 2014 no hay previsto aumento salarial. En otro orden, se llegó a un acuerdo con las autoridades del CODICEN y de secundaria y los profesores del Liceo de Rincón de la Bolsa levantaron la ocupación. El dirigente de FENAPES, José Olivera, explicó que se contemplarán los problemas edilicios de recursos humanos y seguridad. Mientras no se termine el proceso de adjudicación de los cargos de porteros, asegurando una empresa de seguridad para controlar lo que es el entorno del centro educativo, se va a solicitar en la próxima rendición de cuentas la creación de cargos de profesor auditorio bibliográfico, profesores adscriptos, funcionarios administrativos y de servicio, y en última instancia, un elemento muy importante es comenzar seriamente un trabajo de estudio, de análisis de la necesidad de una construcción de un cuarto liceo en la zona y la priorización de esa construcción hacia lo que va a ser el próximo presupuesto quinquenal. Les proponemos ahora conocer el detalle de los paros regionales que afectará a todos los centros de enseñanza pública del país. El lunes 11 de junio pararán todos los centros de enseñanza de Durazno, Flores, Florida, San José, Soriano y Colonia. El martes 12 de junio no habrá clases en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera y Tacuarembó. Y el miércoles 13 de junio
El paro afectará a los centros de enseñanza de Montevideo, Canelones, Cerro Largo, La Valleja, 33, Rocha y Maldonado. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, relativizó el informe del comisionado parlamentario Álvaro Garcés, donde asegura que existe un hacinamiento crítico en las cárceles uruguayas. El informe refiere al año 2012. Estamos terminando mayo del 2013 y en el Instituto Nacional de Rehabilitación hay 9.919 presos. Él hace referencia también a quienes están internados en centros de salud y que no son responsabilidad del Instituto Nacional de Rehabilitación. Para el ministro del Interior, las condiciones de hacinamiento en cárceles del país aún no están en nivel crítico. La situación promedio indica que hay hacinamiento por debajo de eso y hacinamiento por arriba de eso. Así que en algunas cárceles nosotros tenemos hacinamiento crítico, pero el promedio no lo es. Y hay que tener en cuenta que en una de las cárceles, en la principal que tenemos hacinamiento crítico, que es el CONCAR, el mes que viene se está inaugurando un celdario para 1.016 personas. Operadores carcelarios serán capacitados por Naciones Unidas en el tratamiento especializado a reclusos con el virus del VIH. A tales efectos fue presentado hoy un manual de trabajo en el Ministerio del Interior. Para el ministro Bonomi, la problemática es de fundamental importancia y por lo tanto este manual será material de estudio para operadores carcelarios. Es un tema importante, un tema que se reproduce más en cárceles que afuera, y eso solo ya determina la necesidad de trabajar. El manual incluye una serie de recomendaciones para el tratamiento con la población carcelaria, considerada una de las más preocupantes para la propagación del virus del VIH-Sida. En privados de libertad hay una prevalencia elevada de relaciones sexuales y por tanto el acceso a información y a medios de prevención, en particular el preservativo, sin duda alguna es fundamental en todos los medios de reclusión. Entonces, todas estas políticas aunadas a un proceso educativo, tanto del personal técnico que trabaja en los centros penitenciarios como de los privados de libertad, accediendo a adecuada información y a servicios, sin duda alguna nos va a permitir una respuesta eficaz. Según cifras oficiales, actualmente habría unas 16.000 personas con VIH en el Uruguay, pero no existen hasta ahora relevamientos actuales de esta situación en las cárceles del país. Informes anteriores marcaban hasta un 5% de reclusos con VIH. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Roybal Pino, solicitó no participar en futuras investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Roybal Pino hizo una autocrítica en entrevista con TN1 Noticias. Soy un ministro sospechado de falta de imparcialidad o de parcialidad. Entiendo que por razones de delicadeza y decoro tengo que apartarme de esos expedientes. El presidente de la Suprema Corte había dicho en abril que los jueces y fiscales que continuaran investigando casos vinculados a los derechos humanos se darían contra una muralla porque la ley que establecía que los delitos de la dictadura no prescriben fue declarada inconstitucional. Roybal Pino dijo a TN1 Noticias que solo se refirió al caso de Julio Castro en aquella oportunidad y que además la palabra muralla la utilizó originalmente un periodista. Yo me referí a un único caso que ya estaba decidido por la Corte. ¿Usted de alguna manera se arrepintió de haberla usado? Yo siempre me arrepiento cuando hablo ante la prensa. Normalmente, en este caso, seguramente la mitad de la opinión pública del país interpretó lo que yo no quise decir. De todas formas, siempre hablar con la prensa, para quien no está acostumbrado a hablar con la prensa, no es fácil. ¿La definición fue infeliz o feliz esa calificación? No, yo puedo calificar esa nota como inoportuna. No creo que merezca la calificación de feliz o infeliz, afortunada o desafortunada, pero tal vez sí inoportuna.
Y la fiscal Ana María Telechea, quien fue la primera de 5 fiscales en recusar a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia, dijo a TN1 Noticias que la decisión de Ruibal Pino de apartarse de casos vinculados a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura es un buen paso. La primera vez que se hizo, que además yo la verdad que no, en mi vida nunca había tenido una situación de este tipo, pero más allá de eso está dentro de la legislación previsto que se puede hacer, no se hubiera hecho, ¿no? Bien, ayer Además me enteré de que me pareció muy bien que Ruibal se apartó del tema, me pareció muy elogioso, habla bien de su persona, ¿verdad? Él negó que tenga que ser recusado. Pero además solicitó, por otra parte, por decoro, apartarse. ¿Solicitó? Claro, es lo que yo pedí, cuando uno pide la recusación, es que se aparte por delicadeza y decoro, que son los motivos por los cuales nosotros lo podemos pedir. La parte, una de las partes lo puede pedir a la recusación, ¿verdad? Pero y justamente él se apartó, o sea que ya es un buen paso, ¿no? ¿Cree que tendría que ser extensiva la decisión de Ruibal Pino a los otros ministros también? Bueno, eso, ellos no abrieron juicio más que en las causas en las cuales se despidieron, pero no hablaron en público. O sea que yo, si bien entiendo que Ruibal, el doctor Ruibal, por ser el presidente de la Suprema Corte, comprometió a los otros compañeros, no quiere decir que ellos se sientan comprometidos. O sea, eso no lo puedo decir yo, y lo tiene que resolver el tribunal que se forme al respecto. El ex juez español Baltasar Garzón, asesor del gobierno argentino en derechos humanos, planteó a magistrados de la región investigar conjuntamente violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del denominado Plan Cóndor en la década del 70. Garzón llegará a Uruguay el 10 de junio para ofrecer una conferencia sobre derechos humanos y terrorismo de Estado. Esta mañana dialogó con los colegas de CX30. Si hubo una operación Cóndor que lo criminal coordinó esos esfuerzos en contra de las víctimas, lo que yo pretendo, y creo que cualquiera pretendería, es que los fiscales, los jueces que están desarrollando esa investigación pongan en común todo aquello que han obtenido y coordinen su actividad para que el acervo probatorio sea mucho más potente, se una mucho más y por tanto obtenga unos resultados en favor de las víctimas y de la investigación mucho mayor. Para esclarecer aquellos hechos. Obviamente, la investigación contra el crimen organizado, contra cualquier actividad criminal, digamos que de alguna forma tiene que aprender también de aquellos a los que se investiga, de aquellos a los que se persigue. Nos vamos a España. El presidente de la República, José Mujica, recibió hoy el Premio Libertad de Cádiz de mano de la alcaldesa de esa ciudad española. Este reconocimiento se da en el marco de la gira que realiza Mujica por el viejo continente. Creo que es un merecido galardón que va al fondo de lo que es este hombre, dueño de sí mismo, que actúa de acuerdo a sus convicciones y se hace responsable de sus actos. Sin duda, un hombre libre. Los largos años de su vida que pasó en prisión sin quejarse y usando el resto de libertad que le quedaba para leer y estudiar, y sigue hoy como en su juventud viviendo coherentemente con lo que siente y con lo que piensa. Mujica recibió el galardón y agradeció la ayuda que permitió construir ciudades, oficios y por ser parte de nuestras luchas. El presidente agradeció además porque en Cádiz se originó la murga, expresión fundamental para Uruguay hoy. Que está invadiendo lentamente el continente y que se expande por el mundo. Porque a la luz del conocimiento, de la cultura, de la mejora de las nuevas generaciones,
Lo que empezó siendo una eclosión de calle se va transformando en una expresión artística profunda, desde el maquillaje, el contenido, la música, el compás, la mímica, en una forma compleja de arte que seguramente nos va a dibujar en el horizonte del mundo como fue el tango. Y el presidente Mujica brindó una entrevista a Televisión Española donde hizo una fuerte defensa de la despenalización del aborto. En materia comercial señaló que nuestro país ofrece... En entrevista, el primer mandatario sostuvo que la crisis europea le ha costado la pérdida de mercado para sus productos a Uruguay y explicó que nuestro país ofrece seguridad independientemente del partido político que esté en el poder. Porque en el mundo no solo se busca ganancia, se busca también seguridad. Y eso lo ofrece el Uruguay. No es un problema de este gobierno, ni del otro. Es una actitud de los uruguayos. Cualquiera sea el partido que gane en el Uruguay, se va a hacer cargo de los compromisos del gobierno que lo antecedió. Además, el primer mandatario habló sobre la despenalización del aborto y dijo que sería hipócrita dejar a las mujeres aisladas. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea. Porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Mujica también defendió el proyecto de legalización de la marihuana en el entendido de que es la lucha contra el narcotráfico. La marihuana también es una plaga. Ninguna adición salvo la del amor son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le regalamos un mercado. Yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. En cuanto a la situación de América Latina, el primer mandatario sostuvo que no existe cosa más sagrada que respaldar el proceso de Colombia para que se genere el camino de paz con la FARC. Y algunos de los ministros que acompañan al presidente Mujica en su gira evaluaron en forma positiva todas las gestiones, contactos y negociaciones obtenidas. Compartimos un nuevo informe de nuestras enviadas a Europa. Los 7 ministros de gobierno dejarán Madrid en estas horas y a su regreso a Uruguay comenzarán a avanzar en los negocios que se iniciaron aquí en España. Sí, diría que una buena parte de los empresarios con los que tuvimos oportunidad de reunirnos son empresarios que ya están en Uruguay. Empresas que ya están en Uruguay, algunas están aliadas o asociadas con empresas uruguayas y que por tanto conocen el país. Y eso alienta más porque conocen el país y creen que tienen una buena evaluación de los negocios realizados y que pueden seguir haciendo negocios en Uruguay. En la mesa de trabajo sobre transporte, el ministro Enrique Pintado dijo que en junio viajará al país la ministra de Fomento Español junto a empresarios interesados en negocios en carretera. Acá hay una experiencia muy grande en lo que son los proyectos de participación público-privada. Hay necesidades de invertir, algunas empresas grandes que están en toda América Latina, bueno, nos manifestaron su deseo de participar. En el área de industria, que estuvo encabezada por el ministro Roberto Kramerman, se habló sobre industria naval, energía y minería. Sobre este último punto, el secretario de Estado dijo que en las próximas semanas viajarán a Uruguay empresarios interesados en el desarrollo de la minería. Interés en alguna empresa de minería de oro, interés por otros minerales no metálicos, que Uruguay dispone en forma abundante. Quiere decir que hay una mayor conciencia en el mundo de que Uruguay tiene capacidades en ese sentido y que también tiene un sistema riguroso en cuanto
a su legislación, el Código Minero y demás temas. En otro de los sectores donde también hubo mucho interés fue el de turismo. La ministra Lilian Kechichian informó que despertó interés la zona de las termas para invertir. En el área nuestra es indudable que Punta del Este sigue siendo un motor, un buque insignia del turismo, si bien también aparece fuertemente Montevideo, Colonia, y te diría que la región termal empieza a aparecer, es decir, cuando nosotros la nombramos, el interés se despierta. Yo te diría que lo definiría como ganas de invertir, pero también ganas de un lugar donde poder ir a trabajar. Hoy se conmemoró el Día Mundial Sin Tabaco con un acto en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo. Esta actividad tuvo como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos del tabaquismo e informar acerca de los logros alcanzados hasta el momento. Se dieron a conocer las cifras que reflejan un importante descenso en los porcentajes de prevalencia en niños y adolescentes. En niñas, niños y adolescentes, la prevalencia cayó del 33 al 14%, al 13%. Lo relevante es la prevalencia del consumo. Y esta caída es muy significativa en estas edades, tanto para niñas como para niños. Y eso indica el impacto, la importancia de estas políticas públicas en este sentido. Una unidad móvil del programa Fumador Cero realizó una coximetría técnica que permite medir el monóxido de carbono. Lo que tiene esto es un efecto psicológico muy interesante porque el paciente ve que cae, como te digo, en la parte roja, es lo que él ve de la planilla, de la tabla, y lo motiva a ayudar a dejar el cigarro, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Por su parte, la directora general de Salud, Marlene Sica, habló sobre la importancia de la ley que prohíbe la publicidad del tabaco. Existe un proyecto de ley a ser aprobado, y realmente así lo han planteado, contra la prohibición y promoción y divulgación de toda la publicidad, inclusive de los lugares que están adentro de los diferentes puntos de venta. Esto, por lo tanto, es fundamental que, si esto es así, cumpliremos con un 100% del convenio marco firmado desde el 2005. Ayer se llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay. El representante de la agrupación Fosalva, Julio Trochansky, fue elegido nuevamente como presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Estaban habilitados para sufragar cerca de 9.000 socios y, según varios voceros, habría votado el 35% de los afiliados. Se realizó en Maldonado una jornada de sensibilización con el objetivo de difundir métodos de prevención para el cuidado de la salud de género. La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres. La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Salud Pública, el MIDES y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y se realizó en la terminal de ómnibus de Maldonado. Tenemos en el departamento, tanto en las instituciones públicas como privadas, servicios de salud sexual y reproductiva que están funcionando, con acceso a, las mujeres tienen acceso a los métodos anticonceptivos, ya sean métodos que regresan cuando las dejamos de usar, como aquellos como la ligadura tobaria o la de deferente, que son permanentes. También tenemos servicios de atención para la violencia de género. Durante todo el año, diferentes instituciones trabajan en la prevención de la transmisión de enfermedades por vía sexual mediante el uso del preservativo, además de dar a conocer los derechos reproductivos como manera de prevenir embarazos adolescentes. Se promueven también los controles periódicos y fundamentales para cuidar y proteger la salud de las mujeres. Y los ejes básicamente tienen que ver con la violencia de género y la ley de salud sexual y reproductiva, más todo lo que es para el maestro y para el docente, el apoyo en el trabajo con los padres. Desde Maldonado, Daniela Mesón, TN1 Noticias. El subsecretario de Economía, Alejandro Antonelli, dijo que la suba del dólar registrada en los últimos días es producto de las medidas que el gobierno adoptó para terminar con la depreciación frente al peso uruguayo. El subsecretario de Economía, Alejandro Antonelli, reflexionó sobre el aumento de la cotización del dólar, que ayer en las pizarras cerró a 20 pesos con 90 en la punta vendedora, y dijo que la posición que el gobierno adoptó para evitar su depreciación frente al peso uruguayo fue determinante. Yo le digo que sobre el precio del dólar
El único balance que se puede hacer es, había una situación de coyuntura, el dólar tenía un precio que estaba bajando, se estaban tomando medidas para que eso no siguiera ocurriendo y es lo que entiendo que está pasando ahora. Antonelli dijo que seguramente los capitales especulativos, a los que les servía una coyuntura de dólar débil, se retirarán y el precio del dólar se situará en los niveles promedio que tuvo el año pasado, por encima de los 20 pesos. Y dijo que si es necesario estabilizar la cotización de la moneda estadounidense con más medidas, las mismas se adoptarán sin mayores problemas. Yo entiendo que en las condiciones que estamos ahora, estamos obteniendo un piso para tratar de detener que el precio del dólar siguiera bajando, que nos estaba afectando a todos. Creo que esa es la primera parte de las medidas que se estaban tomando. Si usted me pregunta ahora cuánto tiene que aumentar la cotización, vuelvo a insistir, son cosas que se verán en su momento, estamos esperando que todo vuelva, se discutirán otras medidas. Si fuera necesario, se tomarán las medidas. El subsecretario de Economía también habló de la rendición de cuentas y dijo que cuando retorne desde España el ministro Fernando Lorenzo se definirá cuáles son las prioridades para la asignación de presupuesto. El Ministerio de Economía va a fijar las pautas, un poco las reglas de juego sobre esto, las cosas tienen que ser lógicamente dentro de ciertos parámetros. Si usted me dice el gasto se puede redistribuir dentro de la rendición, yo le digo, bueno, eso es lo que se va a discutir ahora. Por eso hoy es un poco apresurado tener una conclusión sobre este tema, porque estamos esperando que vuelva presidente y ministro para poder establecer los elementos básicos sobre los cuales se va a hacer la discusión, ¿no? Si bien no hay cifras oficiales, la Dirección Nacional de Aduanas considera que las medidas destinadas a reducir el contrabando hormiga están dando resultados. Desde el 8 de abril, cuando se instauró la medida de control del 0 kilo, hubo 700 incautaciones pequeñas en los pasos de frontera. Me ha llegado la información de que hay comerciantes mayoristas de los departamentos limítrofes que han contratado nuevo personal. A su vez estamos, junto con el Ministerio de Economía, el área de defensa del consumidor, controlando que no se remarquen precios cuando hay un mercado cautivo y se reduce la oferta de mercadería ilegal. A su vez, se redujo entre 30 y 50% el tránsito peatonal en las aduanas de Salto y Paysandú. Hay un tránsito ilegal por la vía fluvial. Estamos haciendo, con los recursos que contamos y junto con la Prefectura Nacional Naval, preparando operaciones para contrarrestar y detener este tránsito ilegal. Yo creo que sí que ha disminuido la provisión de bienes de contrabando en los departamentos del litoral. Con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Trabajo, se convocó a un diálogo social con el gobierno con el propósito de generar una agenda de fomento y calidad de empleo. Se busca lograr una mejor capacitación para los trabajadores, ya que demográficamente Maldonado es un departamento joven. Teniendo en cuenta que Maldonado registró un gran crecimiento poblacional según el último censo y la principal migración es por motivos laborales. La posibilidad de sostener un proyecto de desarrollo manteniendo la inversión pública y privada, generando mejores condiciones para que suceda, teniendo mano de obra más calificada, de forma permanente y sostenida, y que a su vez los trabajadores y trabajadoras, aquellos que ya sea de forma dependiente o independiente agregan valor, disfrutan más de las ganancias y trabajan en mejores condiciones hasta humanas. Ese es el desafío que tenemos. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo brinda el apoyo necesario para lograr que trabajadores, empresas y organizaciones planteen mediante mesas de trabajo cómo mejorar la calidad del empleo para elaborar políticas activas. Pueden tener que ver con la calidad de empleo, seguridad y salud, igualdad de oportunidades, formalización o con el fomento, ¿no? Apoyo a la micro y pequeña empresa, formación profesional y capacitación. Desde Maldonado, Daniela Mesón, TN1 Noticias. El índice medio de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística aumentó un 0,29% en abril, acumulando una variación anual del 6,28% y del 11,88% en los últimos 12 meses. Los salarios que más se incrementaron fueron los del sector privado y el salario real se depreció un 0,16%. En comparación con el año pasado, creció un 3%. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas.
La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 19.85 y en la venta 20.65. También bajó el dólar interbancario billete a 20,296. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 1.95,295. Bajó el real, 8.60,1010. Y también bajó el euro billete, 25.60 en la compra, 27 pesos en la venta. La unidad indexada, 2,6093. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. La controversia en El Salvador por un aborto negado a una joven y la reacción del canciller argentino ante un informe que plantea una posible red terrorista en Latinoamérica armada por Irán son los temas que desarrollaremos en el siguiente compacto internacional. El fiscal de la causa AMIA, Alon Nisman, presentó el miércoles una ampliación de su investigación que se basa en el intercambio de información con los poderes judiciales de otros países y basada en las sentencias que condenaron a otros iraníes por actos de terrorismo, lo que le ha permitido establecer una matriz de operación que a su entender deja muy en claro que no es exagerado actuar al actual régimen iraní como un país que ampara y desarrolla terrorismo. Existe el riesgo de que esa infiltración a partir del año 83 haya ocurrido en otros países más. Tenemos elementos de que esto puede haber sido así porque se dieron pasos similares a lo que ocurrió con el atentado de la AMIA y con el frustrado atentado de John Fitzgerald Kennedy. Entonces lo que hacemos es, le enviamos a los poderes judiciales respectivos de esos países esos elementos para que los tengan y determinen ellos si realmente eso ha ocurrido en su momento o no, debido a que por los tratados internacionales suscritos por la República Argentina me encuentro obligado a poner en conocimiento de eso a estos países. El canciller argentino Héctor Timerman, desde París, calificó de gravísima la acusación del fiscal Nisman, agregando que tanto él como el secretario general de Interpol, Richard Noble, con quien estuvo reunido, esperan el dictamen elaborado por el fiscal argentino que investiga el atentado contra la mutualista israelí que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos en 1994. Una joven de El Salvador que corre riesgo de vida por un embarazo y a quien se le había prohibido abortar, dijo que le practicarán una cesárea horas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino a su favor en el polémico caso. El aborto está prohibido y penado con prisión en El Salvador y otras naciones centroamericanas, incluso el terapéutico o en casos de violación. Grupos que apoyan a las mujeres en El Salvador exigieron que el Estado garantice la vida de esta joven. Requiere al Estado de El Salvador que adopte y garantice de manera urgente todas las medidas que sean necesarias para que el grupo médico de la señora Beatriz pueda adoptar sin interferencia alguna las medidas médicas que se consideran oportunas y convenientes para asegurar la debida protección de los derechos consagrados en la Convención Interamericana. Beatriz, un nombre ficticio para resguardar la identidad de la mujer, tiene 26 semanas de embarazo y su feto carece de cerebro, por lo que es improbable que sobreviva, dijo el ministro de Salud en un comunicado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. El maestro Oscar Washington Tavares hizo una primera selección de la lista inicial de 28 futbolistas, la llevó a 25. Los 3 que quedaron fuera son Rodrigo Muñoz, Andrés Scotti y Gonzalo Castro, todo pensando en el juego amistoso entre Francia y en el juego de eliminatoria, casi una final frente a Venezuela. En la lista de 25 están los 2 jugadores de Peñarol, están Matías Aguirre Garay y también el zaguero Carlos Valdés. En el complejo todos saben que con Venezuela es una final. ¿Es una situación límite? ¿Así lo ven? ¿Hay que ganar o se despiden de la Copa? Y yo creo que, como te decía recién, hay que sumar hasta el empate que no nos sirve. Tenemos que ganar, así que bueno, es un partido clave para nosotros. Obviamente si no ganamos vamos a quedar muy complicados. Matemáticamente podemos tener chance, pero es el partido nuestro, es la final nuestra contra Venezuela.
En el entrenamiento de la selección de esta tarde el susto lo dio Diego Pérez. El volante central no completó la práctica porque se retiró con una molestia en una de sus rodillas. Veamos y escuchemos el diagnóstico del doctor de la selección, Alberto Pam. Hizo hace ya 2 meses un esguince de rodilla que fue tratado, volvió a la competencia en Italia. Y hoy en un giro sintió una molestia en la zona, en la rodilla. Es frecuente que eso suceda, no tiene elementos significativos al examen y estaba con una molestia moderada. De todos modos, dado la circunstancia y los tiempos, y lo mismo que hablamos hoy, tratamos de ser lo más cuidadoso posible y arriesgar nada en forma innecesaria, ¿verdad? Habrá que agregarle un nuevo capítulo a la extensa novela que tendrá el vínculo de Luis Suárez con el Real Madrid. Desde España confirman que ya está todo solucionado con su representante. Desde Inglaterra, el Liverpool envió un comunicado oficial diciendo que Luis Suárez no está en venta para nada. Por eso, en esa estrategia de venta que tiene el Liverpool, lo que quiere es forzar a que los interesados terminen pagando la cláusula de rescisión en 47 millones de euros. Esa es la forma de negociar que tiene Liverpool, porque sabe que Real Madrid está interesado y está dispuesto a terminar el negocio por Luis Suárez. Ya tiene un preacuerdo con su representante por 4 temporadas y ahora necesita terminar de negociar con el equipo. Dejamos el mundo de la selección y nos metemos en el fútbol de entrecasa, porque ya comenzó el capítulo 15 del torneo clausura, la última fecha. El viernes por la tarde, Central Español y Bellavista se despidieron de la primera división con un 1-1 y mañana puede haber novedades y definición en cuanto al clausura. Si Defensor gana o empata, será campeón de clausura, y si Peñarol gana, se terminará quedando con la tabla anual. Después hay un montón de otras combinaciones de resultados que pueden meter también a River Plate en la definición. El menú de la fecha 15 es este. 15ª fecha, la definición del campeonato. El sábado 15:30, Danubio Cerro Largo en Jardines del Hipódromo. River Plate será local frente a Fénix en el Parque Saroldi, en el Trócoli. Ahí Cerro será local frente a Defensor Sporting, que con un empate será campeón del torneo clausura. Estadio Centenario, Liverpool Peñarol. Día domingo 15:30, el Tanque Sisley frente a Juventud en el Capurro. Racing frente a Progreso en el Parque Roberto. Y Wanderers será local en el Parque Viera frente a Nacional. Wanderers, Juventud y Fénix pelean por un lugar en la Copa Sudamericana. Hablemos de la Copa Libertadores, porque ya se conocen los semifinalistas y el Mineiro es uno de ellos. Bien, y vamos a repasar el increíble juego en Brasil, donde Riascos se vistió de héroe, pero después terminó siendo el gran villano. Le empataron Mineiro con Tijuana, Riascos hacía el primero, Rever hacía el empate, pero después esas cuestiones raras que termina teniendo el fútbol. 2-2 había sido el juego de ida, esto es penal. 91 minutos marcaba el reloj cuando Rever comete falta dentro del área. El árbitro tiene el valor de cobrarlo en cancha brasileña en la hora, y es Riascos el que termina fallando, el que apenas le da una cachetada a la pelota. Cuando uno va al medio, tiene que ser fuerte el remate para asegurarla. Riquelme lo terminó errando en la definición con Newell's Old Boys, pero nadie le puede decir nada porque pateó fuerte y arriba al medio. Riascos apenas le dio una caricia a la pelota y se la terminó quedando el arquero del Mineiro, que se mete en semifinales y es como una final anticipada frente a Newell's Old Boys. La otra semifinal es el juego de Independiente Santa Fe ante el Olimpia paraguayo. De los 4 semifinalistas, solo el equipo paraguayo, el Olimpia, es el único que ya supo ganar la Copa Libertadores. Hablemos de básquetbol, porque en la NBA Miami puso la serie 3-2 ante Indiana. Le ganó en la noche de ayer 90-79, pero esta noche hay fecha por el Metropolitano. Bien, y repasamos lo que va a haber dentro de un ratito. Lo que habrá dentro de un ratito: 21-15, 25 de agosto con Estocolmo, 21-15 también Marne con Yale, un partido de 2 equipos que todavía no han ganado, y Urunday jugará frente a Waston, que va 3 jugados y 3 victorias. El líder del Metropolitano es Larre Borges, con 4 ganados en 4 jugados. Bien, y habrá que aprontarse para el último fin de semana del fútbol en España, porque Barcelona sueña con llegar a los 100 puntos.
Fútbol español, sábado 1 de junio, 12 horas, Real Madrid local frente a Osasuna. A las 14, el Málaga de Lugano y Seba Fernández con un empate. Málaga se asegura la clasificación a la Liga de Europa, claro, juega frente a Barcelona. A las 16 horas, Valencia busca asegurarse la clasificación a la Champions y será visitante frente a Sevilla. Misma hora para Real Sociedad, visitante ante Deportivo La Coruña. Real Sociedad en zona de Liga de Europa con chances de pasar a Valencia y meterse en pre-Champions. 16ª fecha del fútbol argentino que tiene a Newell's primero a 3 puntos de River. Newell's juega el lunes frente a All Boys. El fin de semana, sábado, 14 horas, Independiente frente a Estudiantes. 20:15, Rafaela San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. El Ciclón puede quedar segundo en el campeonato. El domingo, 18 horas, un partidazo, Boca frente a Vélez. Y a las 21:30, Argentino Junior será local frente a River Plate. Tercera fecha del Brasileirao, sábado a las 4:20 de la tarde, Botafogo de Lodeiro y de Seedorf será local frente a Cruzeiro. Santos a la misma hora juega frente a Gremio. El domingo a las 18:30, Inter de Forlán frente a Bahía. Sao Paulo es el único equipo que ganó los 2 partidos que jugó. Buenas noches, vamos con algunas de las recomendaciones culturales. Empecemos por la música. Un show de Arnicho, la gira de Dino por el interior del país y un concierto de la Orquesta del Sodre son algunas de ellas. El percusionista uruguayo Nicolás Arnicho volvió al Teatro Solís con su espectáculo Super Plugged. A través de distintas tecnologías, el público escucha los sonidos de todos los instrumentos enchufados que Arnicho interpreta. Cada espectador cuenta con un auricular para poder escuchar con detalle, logrando un show personalizado. Hay funciones todos los sábados de junio a las 20 y a las 21:30 horas. Y las entradas pueden adquirirse en Red UTS y boletería del Teatro Solís. Una novedad para quienes viven fuera de Montevideo es la presentación de Gastón Charlo Dino en los centros MEC de Colonia y Soriano con entrada gratuita. Se trata de un proyecto premiado por los fondos concursables que este sábado hará llegar al autor de Milonga de Pelo Largo a la Sala Calmi de Miguelete, mientras que el domingo se presentará en la Sociedad Fomento Rural de Cañada Nieto. Los fines de semana siguientes la gira seguirá por Nueva Palmira, Agraciada, Conchillas y Villa Soriano, también con entrada libre. Por otra parte, los amantes de la música clásica pueden asegurarse ya sus localidades para el concierto de la Orquesta Sinfónica del Sodre bajo la dirección de Stefano Lano, que se realizará el próximo sábado en el Auditorio de la Reta. Se anticipa como una presentación importante cuyo repertorio interpretará a Elgar y Shostakovich, contando con la participación solista del uruguayo Roberto Martínez del Puerto en violonchelo. Será el sábado 8 de junio a las 18:30 horas, mientras que el sábado 22 el concierto homenajeará a Wagner. Entradas en venta en Red UTS y boletería del auditorio desde 150 pesos. Y atención a quienes tienen niños cerca, repasamos todas las opciones que hay para ellos en la cartelera de cine en este momento, más un ciclo de cine arte que es ideal para nostálgicos. Una novedad accesible para niños y sin duda nostálgica para sus padres es el ciclo Cinearte del Sodre dedicado a los clásicos de Disney. Aquellas películas que marcaron el inicio de las creaciones infantiles de Hollywood se presentan los sábados en el Auditorio Nelly Goitiño, en 18 y Convención, a las 16 horas y con entradas económicas de 60 pesos. Este sábado 1 de junio la elegida será Alicia en el País de las Maravillas, la versión animada de 1951, mientras que el sábado 8 se proyectará Peter Pan y el 15 de junio será el turno de La Dama y el Vagabundo. Me llamo Nina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Por otra parte, en las salas comerciales hay 4 opciones más para los pequeños. Sigue en cartel la elogiada Anina, la película sobre una niña de 10 años que tras una pelea en el recreo de la escuela recibe como castigo un sobre negro, que no puede abrir hasta una semana después. Entender el contenido del sobre será entender su propio mundo que se desarrolla en una escuela pública uruguaya. Mucho tiempo esta osita estaba viva porque escuchaba a su padre. Otra opción es Los Croods, la comedia sobre una familia prehistórica, la primera del mundo, que debe viajar hacia otros paisajes cuando la cueva en la que viven se destruye, lo que les permite conocer un universo que creían imposible. A nuestro alrededor. También, de los creadores de la Era del Hielo, se estrenó El Reino Secreto, una batalla épica que sucede en las profundidades de un bosque con el clásico conflicto entre el bien y el mal. Una adolescente se ve transportada mágicamente a este universo secreto y deberá unirse a un grupo peculiar para salvar su mundo.
Por último, está en cartelera la historia de un astronauta que es el héroe del planeta Baab, maestro en rescates y hazañas asombrosas, que sin embargo caerá en la trampa dispuesta por un maléfico personaje. Se trata de Héroes del Espacio, la historia en la que el hermano del protagonista tendrá que cobrar valor para rescatar. Y en cuanto a las artes plásticas, el Espacio de Arte Contemporáneo inauguró su 11ª temporada y sigue siendo un gran paseo de fin de semana. El Espacio de Arte Contemporáneo, más conocido como EAC, es el museo alternativo ubicado donde era la antigua cárcel de mujeres en Arenal Grande y Miguelete. En ese lugar único por su historia y su gran refacción, inauguraron este mes la temporada artística número 11. El director del EAC, Fernando Sico, cuenta qué podemos encontrar esta temporada y cuál es su peculiaridad. Esta 11ª temporada es la primera en la que exponen únicamente artistas extranjeros. Hasta ahora siempre había alguna presencia de uruguayos, pero esta vez coincidió que no. Tenemos la primera exposición de Ana Gallardo, que es una artista rosarina. Tenemos una exposición que trajo la Embajada de Italia, que se llama 20 por 1. Son artistas de las 20 regiones de Italia. Y tenemos una exposición de un grupo de artistas colombianos que residen en Toronto. Lo bueno es que son todos de soportes muy diferentes. Hay fotografía, hay volumen, hay video. Una de las obras que sobresalen por su sensibilidad social es sin duda la de Ana Gallardo, artista argentina nacida en Rosario. Ana Gallardo trabaja, en este caso mostramos 3 obras como de un fuerte compromiso social. Ella trabaja en torno al tema de mujeres en situación de prostitución, mujeres desaparecidas en Argentina. O sea, es una obra, si bien el soporte es video y dibujo, tiene un fuerte compromiso social. Por otra parte, en el subsuelo se destaca la muestra del colectivo Entreactiva, compuesto por artistas colombianos. Alexandra Gelis, una de sus integrantes, cuenta sobre el grupo. Somos un colectivo que trabajamos con videoinstalaciones y con mucha tecnología también. Nos unió la necesidad de ser el otro en Canadá, el otro que necesita abrir espacios como latinos para mostrar nuestras obras. Y después, ahora, estamos como colectivo que viajamos por diferentes lugares mostrando qué sucede con nosotros, qué tenemos por decir los colombianos que estamos allá, o más que todo latinoamericanos que nos unimos para hablar. En materia de videoarte llama la atención la obra Deshilando, un video interactivo que avanza cuando el observador tira de alguno de los hilos que hay dispuestos. Alexandra Gelis es su creadora, pero también es la autora de Borders, un experimento fotográfico relativo a la piel que sin duda capta la atención del espectador. Son alrededor de 5.000 fotografías que les hice en mi cuarto sobre fondo blanco, con altísima resolución, donde las fotografías son alrededor del borde de sus cuerpos y van contando sus historias de ser mujer a través de las cicatrices, de los tatuajes y de su cuerpo, cómo se relacionan con el mundo. La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de agosto. Siendo un buen paseo de fin de semana, puede visitarse de miércoles a sábado de 14 a 20 horas y los domingos de 11 a 17, siempre con entrada libre. Del Bellavista hago lo que yo quiero y como yo quiero. Es mío. Vamos arriba, chiquilina. Son las 10 y nos espera una larga noche. Va. ¿Que ustedes no saben que hay un quilombo de puto ahí? Estamos palpitando ya este gran clásico. Bellavista vuelve al ruedo después de unos cuantos años. Lo que estábamos viendo eran fragmentos de la película El Bellavista, que se estrenó esta noche en los cines uruguayos, y ahora estamos con su directora, Alicia Cano. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Contanos ya qué es El Bellavista. Bueno, El Bellavista es la historia de un club de fútbol de Durazno, El Bellavista, que cae en desgracia y se convierte en un exitoso prostíbulo de mujeres trans, hasta que un día vecinos y ex jugadores del club expulsan de ahí al prostíbulo y abren en el mismo lugar una iglesia católica destinada a la oración y a la catequesis.
Es un documental, la historia es real y bueno, y la forma que de alguna manera decidimos de hacer es con los mismos protagonistas que vivieron toda la peripecia del Bellavista, reconstruyen su historia a partir de la actuación. Eso no es ni totalmente documental ni 100% ficción. ¿Cómo llegaste a esa forma de contarlo? ¿Por qué lo decidiste? Bueno, en realidad la idea surge a partir de la misma investigación. Yo me enteré de esto leyendo un diario, una noticia que decía que un prostíbulo se había convertido en una iglesia, y fui a Durazno a ver si la historia era cierta y me fui encontrando con los distintos protagonistas, ¿no?, de la historia. Y son personas muy expresivas, y entonces además cuando llegué yo ya tenía la iglesia, por lo cual la pregunta era cómo cuento la parte del prostíbulo, cómo cuento la parte del club de fútbol. Entonces, bueno, un poco estando ahí y entrando en contacto con ellos, decidimos juntos que capaz la mejor manera era apelar a la memoria desde la recreación, ¿no? Entonces, bueno, armamos un guión donde no tenía diálogos, pero sí una guía, ¿no?, yendo a reconstruir a los lugares donde sucedieron las cosas, y bueno, y a partir de ahí logramos contar todo de nuevo, ¿no?, como si fuera en tiempo presente. ¿Cómo fue ficcionar y hacer actuar a esta gente que son personajes maravillosos pero no son actores? Sí, bueno, fue un trabajo muy lindo porque de alguna manera fue un proceso de reírse de uno mismo, ¿no? O sea, la idea era reírnos juntos y también, bueno, se sentían también, en vez de hacer, capaz que se sentían más incómodos estar sentados frente a una cámara, micrófono, luces, ¿no? En cambio, a través de la actuación se generaron cosas muy interesantes y que de alguna manera también apelan a lo mismo, ¿no?, a reconstruir la historia. La película logra una gran sensibilidad con el universo transexual. ¿Eso fue una cosa buscada o lo encontraron en el camino? Bueno, fue algo que se fue dando en el camino también en la medida que yo entré en contacto con este mundo, ¿no? Para mí hasta ahora era totalmente desconocido, al máximo ir a ver a una chica trans en una esquina o no sé, o en la televisión, pero bueno, de alguna manera en la medida que fui entrando, conociendo sus historias, sus realidades, me fui sensibilizando, ¿no? Yo mucho y también, bueno, la película lo que pretende también es mostrar esa parte muy humana y bueno, y que tampoco hay ninguna diferencia, ¿no?, entre ser trans y no serlo. Sí, particularmente hay un momento fuerte con respecto a la trans que es madre, ¿no?, adoptiva. Eso, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te acercaste a ella? Bueno, esa fue de las historias que a mí más me conmovieron, porque yo al principio me contaron, sí, está Fabiana que participaba en el Bellavista, que ahora es madre, y yo dije, una madre trans, y fui con todos mis prejuicios, ¿no? Ay, lo que debe sufrir el niño en la escuela, y en realidad cuando me encontré con ellas, la realidad me dio una cachetada. Yo me encontré con una madre que ama a su hijo, un hijo que ama a su madre, y no sentí ninguna diferencia entre una transexual y una que no lo es. ¿Y qué pasó luego con el patón que viene a ser como el dueño del club, que es como el protagonista de la película? Sí, bueno, en realidad él cuando a él lo llaman los mismos vecinos del barrio, ¿no? Es un clásico caudillo de pueblo que nuestras ciudades del interior generan mucho y bueno, y le pidieron, mire lo que está pasando, por favor, saque de ahí a esta gente, ¿no? Entonces él, herido también en su condición de hombre de pelo en pecho, como dice, bueno, organiza una falsa comisión directiva, contrata al mejor abogado de la ciudad y decide hacerles un juicio para el desalojo. El lugar que no pertenecía a nadie, ¿no?, porque pertenecía al club que ya no existía, queda en sus manos y un día otros vecinos le preguntan, bueno, tenemos a los niños en la catequesis en el centro CAIF y no tenemos un lugar, ¿por qué no nos donás la llave para hacer una iglesia? Y bueno, y él cree que es una buena causa, el Bellavista ya no va a volver a nacer y bueno, entonces decide donar eso a la iglesia. Y bueno, y desde entonces estamos con la capilla. Muy bien. ¿Vos tenías algún vínculo ya con Durazno? No, nunca había ido. Fui por primera vez a raíz de esta noticia y bueno, y la verdad que ahora
es entrañable, ¿no? Y la película se estrenó en Durazno. ¿Cómo fue la recepción ahí? Sí, bueno, fue impresionante. Apenas estuvo pronta, lo primero que hice fue ir a Durazno a devolver a la comunidad todo lo que nos dieron, ¿no? Porque participó muchísima gente. No sé, hicimos un partido de fútbol con los exjugadores y fueron 700 personas. Entonces, bueno, ese día lo llevamos a la plaza y había más de 3.000 personas y sucedieron cosas muy lindas, ¿no? Como por ejemplo que la señora de la iglesia se me acercó y me dijo, para mí es una película muy triste porque yo no quería que ellas quedaran en la calle. Entonces se le acercó a Agustina, una de las chicas trans, y le dijo, yo lo lamento, no conocía tu realidad. Entonces, bueno, si hablamos un poco de lo que es la función social del cine, esa noche pasaron cosas muy interesantes. Genial. Bueno, entonces no queda más que invitar a que lo vean. Tiene un género particular, pero realmente es hasta emocionante. Así que gracias a Alicia Cano, que es la directora, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias nosotros a ustedes. Seguimos con más TN1 Noticias. Bien, y el presidente de la República, José Mujica, visitará mañana el Vaticano, donde será recibido por el Papa Francisco. Como les contábamos al comienzo de esta edición, hoy estuvo en Cádiz y también en Vitoria, capital administrativa del País Vasco. Vemos un nuevo informe de nuestras compañeras Andrea Tavares y Silvana Sosa. Estamos en Vitoria-Gasteiz, capital administrativa del País Vasco, tercer punto de la gira del presidente José Mujica por España. El mandatario fue recibido por las principales autoridades de gobierno y en las próximas horas estará en otros puntos de esta comunidad. El Palacio de Ajuria Erea, en el casco histórico de Vitoria, residencia del presidente del gobierno autónomo, fue el lugar donde Mujica fue recibido con el agasajo que se hace cuando quien visita es un ilustre, según dijeron. En el saludo, Mujica admitió que estaba cansado pero contento. Dentro de la residencia ambos conversaron públicamente de fútbol, luego mantuvieron un encuentro a solas. Antes del discurso ante la prensa, Mujica fue homenajeado con el baile tradicional vasco, Aurrescu. Los principales integrantes del gobierno y también de la oposición se hicieron presentes. Los 30 dirigentes saludaron uno a uno al presidente. El lehendakari, como se denomina el presidente del gobierno, realizó un discurso en español y en euskera. Queremos que sientan nuestro afecto, emoción y entusiasmo ante su visita. Además, se refirió a áreas concretas de cooperación. Crecer juntos en proyectos, entre otros, como colaboración ferroviaria, industria en general y particularmente en construcción naval junto con formación de técnicos, así como en proyectos de terminales de regasificación, por tan solo poner algunos ejemplos en materia energética, industrial o de infraestructura. Mujica siguió atento al discurso y en actitud pensativa. Obviamente, tengo mucha emoción, así que déjenme disparar por el lado de la alegría melancólica. No soy muy excesivamente afecto a la nostalgia, pero quien no tiene memoria a la larga no sabe a dónde va. En nuestro pueblo hay una composición con los apellidos y sin los apellidos, que tiene una identificación física con la nación vasca casi brutal. La visita al País Vasco había sido iniciativa del presidente Mujica por motivos personales, por tener raíces vascas, pero también por razones políticas y estratégicas. Este viernes fue a la ciudad Vitoria, considerada Green Capital por su planificación ecológica y su urbanidad concebida para que el peatón sea dueño de los espacios públicos. Este sábado Mujica saldrá unas horas de España para el encuentro con el Papa en el Vaticano, pero luego seguirá por otras ciudades vascas, donde existen modelos de gestión considerados exitosos por el gobierno. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo el fin de semana, pronóstico de Nubel Cisneros. El sábado en las primeras horas habrá que recurrir a abrigo, pues la mañana se presentará fría, con mínimas en el entorno de los 8 grados. Temperaturas que ascienden rápidamente hasta alcanzar 22 grados de máximas. Habrá buena presencia de sol, lo que permitirá el desarrollo de todo tipo de actividades al aire libre, sin descuidarse porque en la tardecita regresa el frío.
El domingo seguimos disfrutando de tiempo estable, con un inicio de jornada fría, con neblinas aisladas, lo que nos mantendrá abrigados, registros termométricos que ascienden gradualmente y volvemos a disfrutar de actividades al aire libre, con máximas de 22 grados y cielo parcialmente nublado, no olvidando que las noches continuarán frías. Nos vamos con una noticia de último momento. La Asociación de Trabajadores Municipales de Montevideo informa que al no haber llegado a un acuerdo con la Intendencia Capitalina, este fin de semana no habrá inspectores de tránsito trabajando. Según el comunicado, la responsabilidad por la falta de inspectores recae, dice, íntegramente en la Intendencia Municipal de Montevideo. Nos vamos, me encuentro con las noticias como siempre en la edición de cierre a la medianoche y los esperamos también el día domingo. De mi parte, buen fin de semana, hasta el lunes.